Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las... Y hoy más que nunca vamos a hablar de otras yerbas también. Bienvenidos nuestros queridos dioses, ¿cómo andan? Saludos a todas y todos, a toda la audiencia en este día, y bueno, y decirles que en este día vamos a estar invocando a nuestros dioses originarios, vamos a estar invocando a Tijuinem, a Tupac, Iraí, a Uncayusmar, y bueno, nos vamos a olvidar un poco de los dioses judeocristianos y abrahámicos. Bueno, me alegro muchísimo. Un jarug. Miranda, ¿cómo le va? Un jarug. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos con Diego escuchándolos atentamente. Martín, los dioses que ha invocado, ¿qué dicen de lo bochornoso que pasó ayer en el Palacio Legislativo? Bueno, justamente que el programa de hoy queríamos hablar del debate parlamentario que hubo ayer, justamente sobre el tema de empezar a discutir el reconocimiento indígena a nivel parlamentario, y con la primicia que hizo el legislador Carballo del Frente Amplio de impulsar la ratificación del convenio 169 de la OIT desde el Parlamento. Queríamos contarles un poco, o por lo menos hacer un pequeño análisis del debate. Y bueno, y sí, lo primero que tenemos que decir, como tú bien lo decías, es no solo lo bochornoso, sino que yo diría algo que pocas veces ha pasado en el Parlamento. Creo que especialmente cuando se debate, incluso comparado con otras minorías, digamos, creo que nada más pasó con la ley trans, ni con la de matrimonio igualitario, ni con la de interrupción del embarazo, ni con la de acciones afirmativas para los afrodescendientes. Se da este fenómeno que tenés una bancada entera de un sector político, bueno, en realidad de dos sectores políticos, que asumen una postura intransigente en contra, sin dar ninguno de todos ellos ni el más mínimo ápice de doblar el codo. Y esa es la realidad cuando se va a debatir lo indígena en el Parlamento uruguayo. La bancada del Partido Colorado y Cabildo Abierto plegándose al Partido Colorado, pero bueno, comandado principalmente por los colorados, toda la bancada con una postura radical, intransigente, en contra, y no solo decir cuestiones bochornosas, sino de racismo explícito, ¿no? De todo o sea, escuchar en la cara a su vía y a otros legisladores decir que los charrúas somos extranjeros, que somos violadores, que somos asesinos, que somos ladrones, que somos salvajes del Paleolítico, así, explícito, teniendo todas las gradas llenas de gente. Entonces, lo único, más que analizar el discurso colorado, porque y en realidad no estamos en condiciones emocionales para analizarlo, porque realmente a uno le da bronca. Lo que y sí, porque además analizar el no somos discurso del Frente psicólogos. Amplio. Sí, adelante, ¿Perdón? Barque. Te decía que, vos decís, no estamos en condiciones de analizar el discurso del Partido Colorado o de Cabildo Abierto. No estamos en condiciones porque no somos psicólogos ni psiquiatras. Porque cuando una persona se encarniza con ese odio, lo que necesita es atención terapéutica. Está empapada, envenenada con un odio que no le permite ver más allá. Y lamentablemente, ¿no? Porque
esas personas, además de jugar un rol en el Parlamento, tienen familias, tienen vecinos, y estamos hablando de gente llena de odio. Y yo no quiero, porque sería lo más fácil, y sería poco inteligente de mi parte, sumarme a ese odio. Yo no me quiero sumar a ese odio. Por eso realmente lo que digo, y no lo digo de manera irónica ni socarrona, lo digo en serio, creo que esa gente necesita terapia. Y creo que necesitan terapia porque están en una posición muy dura. Es como que yo me quisiera poner a defender el estalinismo. Hay cosas que no podés defenderlas. Vos podrás defender que Rivera organizó esto o aquello, pero no podés defender un genocidio hecho con traición. Porque los charrúas, de lo que estamos hablando, es de cuando nuestros antepasados fueron invitados por el primer presidente de la República a reunirse para solucionar, para hacerle un favor, para solucionar un problema de la campaña. Esa fue la razón por la que fueron sin armas, porque los invitaba Rivera con quien habían peleado. Imagínense que a Manini lo invitara Montaner, que es otro general, no sé si está retirado en este momento, y que Manini estuviera con un montón de la tropa que está medio que en discrepancia con Montaner y le dijera, vengan, che, vamos a hacer un asado. Y cuando van, los matan. Eso es indefendible. Y como es el líder histórico del Partido Colorado, Rivera, ¿sí? Por más de que muchos digan que es Valle, en realidad es Rivera. Valle trascendió al Partido Colorado. Rivera no, Rivera representa lo más rancio. Y por esa razón, justamente, es que hablamos de vallismo y riverismo. Y Valle decía que es más fácil lograr negociar y acuerdos con algunos blancos que con los riveristas. Y con los riveristas estaba nada más ni nada menos que el abuelo de Manini, que era el representante en el momento en el que estaba nuestro gran José Valle de Ordóñez disputando su segundo gobierno, el que lideraba a las tropas riveristas en 1910 era Manini abuelo. Yo no tengo más nada para decir. El odio, no hay que responderle con odio, decía Martin Luther King, si me permitís traficar un dios importado, Martin Luther King, que el 4, o sea, hace 3 días se cumplió fecha de su asesinato, justo cuando, además de defender los derechos afro, estaba hablando en contra del capitalismo y de la guerra de Vietnam y de la pobreza, ya no solo del color de piel, es asesinado cruelmente un 4 de abril de 1968. Y él decía, al odio no se lo combate con odio. Así que yo por ahí quedo. Gracias, Martín, por el espacio. Bueno, decirles un poco en el análisis de la postura de la bancada Frente Amplista. Bueno, decirles cómo fueron las posiciones de las distintas bancadas. Bueno, Cabildo Abierto con una postura acérrima, medio ahí dirigidos por su vía. La única intervención que hubo de Cabildo Abierto, que fue una sola, fue plegándose un poco a lo que sostenían los colorados. Básicamente fue un contrapunto de casi 3 horas entre el Frente Amplio y el Partido Colorado. Y los blancos y el Partido Independiente, bueno, el Partido Independiente ni siquiera estaba en sala, el PERI tampoco estaba en sala. La mayoría de los del Partido Nacional tampoco estaban en sala y ni siquiera se pronunciaron. Lo único que dijeron es votamos para levantar la sesión porque es muy larga. Entonces, realmente los del Partido Nacional ni siquiera se pronunciaron, no sabemos cuál es su postura política, pero lo que sí podemos ver claramente es, es el Frente Amplio asumiendo una postura indigenista, o por lo menos de defensa de reconocimiento indígena, y el Partido Colorado, y secundado por Cabildo Abierto, con una postura intransigente en contra. Dentro del Frente Amplio hubo 2 tipos de discursos. Uno que podríamos calificar de nacionalismo popular, ¿no? O de nacionalismo revolucionario, que hace énfasis en los charrúas
y los pueblos originarios fueron actores centrales en el proceso de la revolución artiguista, fueron de los actores que le dieron la connotación más social en la parte de reforma agraria del artiguismo, y después el Estado uruguayo traiciona a estos, traiciona a los principales actores de la revolución artiguista, traiciona a los pueblos originarios, y entonces es como en base a ese relato que una parte de la bancada Frente Amplista lo desarrollaba. Por eso decimos que es sería como un relato de nacionalismo popular, ¿no? Porque habla de la patria, es muy patriota, pero de una narración de la patria hablando como desde los sectores populares y como desde experiencias revolucionarias de la patria. Y ahora ya, antes de darte la palabra, El Barque, la otra postura que en realidad el Frente Amplio se termina volcando más hacia la otra postura, es la postura que diríamos del derecho humanismo, diciendo, esto es un crimen de Estado, no hay otra posible interpretación, podemos entrar en el debate si es genocidio, si es terrorismo de Estado, pero es un crimen de Estado, es una operación político-militar contra una minoría, y que históricamente el Estado ha pisoteado esa minoría, el invisibilizado, y hoy, como legisladores, tenemos la posibilidad de reparar a esta minoría que ha sido violentada. Y como Estado democrático no podemos seguir reivindicando un crimen de Estado. Entonces, para que ustedes vean los dos tipos de narración dentro del Frente Amplio, y que bueno, la que se termina volcando mayoritariamente el Frente Amplio es a la narración derecho humanista. Sí, El Barque, que nos queda poco tiempo ya. Sí, nos quedan 5, los estoy mirando, los estoy controlando. Muchas gracias, Martín, por pasarme la palabra. Lo que quería decir, excelente el resumen de las dos posturas, pero si me permitís quiero matizar algo, porque por más de que es excelente, hay una palabra, nacionalismo, que puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Cuando Martín dice nacionalismo, por más de que él lo aclaró, no estamos hablando de nacionalismo en el sentido de nacionalsocialismo, ni nacionalismo en el sentido rancio de la palabra. Estamos hablando de nacionalismo en el sentido en el que, por ejemplo, corregime si me equivoco, se habla en Bolivia de plurinacionalidad, en ese sentido. No estamos creo hablando que los ¿no? legisladores del Frente Amplio no lo hablaban en el sentido de plurinacionalidad. Yo creo que los legisladores del Frente Amplio, por eso lo defino como nacionalismo popular o nacionalismo revolucionario, es rescatando una tradición de la izquierda de los 60 de justamente el peronismo de izquierda, o que hubo en Uruguay, ¿no? Con Sereni, más que nada en los 60 había esa postura de reivindicar la patria, pero la patria desde los sectores populares, desde los sectores oprimidos, en contra de la oligarquía. Es como esa. Ese discurso, yo no sé hoy en qué lado está, pero sin saber quiénes eran los que estaban de un lado y del otro en la bancada del frente, ese discurso que vos hablabas de Sereni, a mí me suena más a Mujica. Me suena más a un tiene mucho MPP. Sí, exactamente. Era el representante del espacio 609. La división sería 609, 1001 y 90 por el otro lado. Bueno, más civilista. Yo diría que ahí la división fue espacio 609 y 1001, porque el Sibila, que estaba presente, ni opinó, ni habló Sibila. Mirá. Los tres sectores qué raro, que opinaron. Qué raro, qué grandeza no hablar cuando uno no sabe de algo. Como dijo Wittgenstein, de lo que no se sabe es mejor no hablar. De los tres así que los que más hablaron, ¿quiénes fueron?
los sectores del Frente Amplio que hablaron fueron Espacio 609, algunos que vienen del MPP, pero otros que no vienen del MPP, pero están en el Espacio 609. Sí. Como Felipe Carballo, como Tucci, el diputado Tucci. Espacio 609, 1001, Ana Olivera y con Verónica Mato, ¿no? Verónica Mato, muy buena intervención. Y después una única intervención de Fuerza Renovadora con Alicia Esquivel, que es la suplente de Tato Olmos. Alicia Esquivel es como la posición que quedó más rara, porque ella habló como de la cuestión de la racialidad y los pueblos racializados oprimidos, pero lo llevó mucho hacia lo afro, que no era la discusión que se estaba dando en ese momento, no se estaba discutiendo lo afro. Bueno, estamos Martín, cerrando lo que quería decir es que a mí esas dos posturas no me parecen incompatibles, al contrario. No. Yo creo que son dos posturas completamente compatibles y no me extraña que se haya decantado por la segunda, más civilista, porque probablemente para hincar el diente sobre el vallismo que atraviesa toda la población. Porque si vos tenés un tema de racismo contra los charrúas y de negacionismo, es mucho más difícil, es casi imposible que del racismo, el odio, pase directamente a darle las gracias a alguien por haber forjado la patria. Es más fácil decir, estuvimos mal, que decir, no solo estuvimos mal, sino que les debemos la patria a ustedes. Pero me parece que son completamente compatibles. Sí, yo creo exactamente. que la otra visión, la visión que vos llamabas nacionalista popular, es como para crecer un poquito más. O sea, ameritaría tener un poco más de cabecita para llegar hasta ahí. Sí. Y de corazón. Y quiero decir una cosa, si me dejás. Noten ustedes cómo durante toda esta columna, si bien se mencionó con nombre y apellido un par de personas y un par de partidos que estaban llenos de odio, no se habló más. Eso es lo que hay que hacer cuando alguien tiene odio. Ignorarlo. Bueno, y bueno, un poco esto podemos seguir en otras oportunidades analizando y analizando las repercusiones que tenga esto, pero bueno, esto es lo que podemos decir por el momento, por el debate, y bueno, creo que estamos en hora, ¿no? Estamos en hora, Sí. Estamos son hora de irse. Son horas de irse a nuestros dioses. Martín Delgado Cultelli, Miranda que anda por ahí también. Muchísimas gracias por estar otro jueves más en Ciudades Invisibles. Exactamente. Bueno, muchísimas saludos gracias. A toda la audiencia y hasta luego. Un jaru. Una reflexión necesaria en este Día de la Nación Charrúa y la identidad indígena. El 11 es igual, sí. El 11 de abril, lo que se hizo ayer había una barra de riveristas, sí, una cosa muy rara. Es como una pesadilla, ¿no? Una barra de riveristas. Una cosa muy rara que pasó en el Parlamento, que además fue una sesión larguísima, porque estuvo el homenaje a Dari Mendiondo, estuvo este tema también, fue una sesión larguísima ayer la del Parlamento, de horas y horas y horas y horas y horas. Realmente se levantó en un momento que ya nadie podía más con su vida. Estás escuchando Ciudades Invisibles.